Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que estás aquí mirando este video para que podamos charlar un poco sobre cómo contextualizar y utilizar microcuentos en las clases de lengua española. Es siempre un desafío cuando pensamos en utilizar literatura, ¿no? Porque pensamos cómo, cuándo, con quién. Hay un montón de preguntas que llega y nos quedamos eh, con estas preguntas en la cabeza y queremos las respuestas, ¿sí? Entonces hoy es un momento para pensar un poco en las estrategias para trabajar los microcuentos en especial en las clases de lengua española. Entonces, cuando pensamos en literatura, siempre de pronto llega en nuestra cabeza, es una cosa muy vieja, es una cosa aburrida, es muy complejo, ¿sí? Es difícil. Entonces, ¿cómo puedo llevar estos tipos de texto para mis alumnos? Y tenemos que cambiar todo esto. Bueno, ni siempre es viejo, no es aburrido cuando encontramos el texto que es perfecto para nuestra clase, entonces no será aburrido. Complejo, hay varios niveles de texto, entonces solo tenemos que pensar cuál es el nivel, cuál es el tipo de texto, ¿sí? Entonces, si pensamos en eso, va a cambiar sobre lo complejo. Bueno, y difícil, es difícil trabajar, ¿será? Entonces hoy es el día de pensarnos en todas estas dificultades y cómo podemos cambiar todo eso. Bueno, mira, tengo una imagen ahí y yo quiero hacer estas tres preguntas que están ahí para ustedes. ¿Qué ves? Cuando miran esta imagen, ¿qué les parece? ¿Sí? ¿Qué pensáis? Entonces, hay qué elementos en esta imagen, ¿sí? Entonces, la pregunta que sigue, ¿piensas que hay una historia con esta imagen? Por ejemplo, podemos pensar en una historia, algo pasó por ahí con esta imagen. Entonces, ¿qué imaginas lo que pasó después de todo eso que está ahí? Entonces, podemos ver un lugar así y como un montón de cosas pasando, sí, como si fuera a acabar algo, ¿no? El lugar fuera destrozado, ¿no? Podemos pensar en varias cosas. Perfecto. Sigan conmigo. Ahora, tenemos aquí un reportaje, ¿no? Una reporte hablando un poco y nos trae algunas informaciones, ¿sí? Entonces dice, último momento, el fin del mundo se suspende por el mal tiempo. Mira, el fin del mundo se suspende por el mal tiempo. Entonces, ¿qué piensas sobre este reportaje? ¿Qué pasa con esto? ¿Dónde pasa esto? ¿Dónde pasa esa situación? Sí, que el fin del mundo se suspende por el mal tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver todo eso con la imagen que hemos visto antes? Vamos a volver a la imagen. Mira, pues no. Bueno, ratito, ya no puedo volver. Tranquilo. Sigamos. Entonces, ¿os acordáis de la imagen que estaba por ahí, de lo que iba a pasar? Entonces, ¿será que esta imagen tiene que ver con esta noticia? ¿Será que esta noticia es una noticia verdadera? Vamos a ver más adelante. Mira, lo que hemos visto antes nada más es que un microcuento de Augusto Monterroso, ¿ves? Y es un microcuento, una línea. ¿Y qué pasa en esta historia? ¿Ves que empezamos con una imagen, seguimos con un reportaje y que tiene que ver con, es una literatura?
¿ves? Es literatura. Entonces, ¿y qué podríamos pensar en hacer después? ¿Sí? Empezamos con imagen, traemos un microcuento muy simple y que nos puede llevar a varios lugares, ¿sí? Sigamos. Entonces tenemos aquí algunas cosas que yo traigo para ustedes, que es, ¿qué se debe pensar para las clases con literatura? Entonces yo tengo que pensar, ¿sí? Lo que se debe pensar. Entonces, primera cosa, yo tengo que pensar en el público. ¿Quién es el público? ¿Son niños chiquititos? ¿Son jóvenes? ¿Son adultos? ¿Quién es mi público? Entonces, para eso yo tengo que pensar. Y no solamente en la edad, sino también la fluidez, la fluencia que tiene con la lengua que estoy enseñando. Porque yo tengo niños que tienen un nivel alto de la lengua. Yo tengo adultos que no saben para nada. Entonces tenemos que pensar en el público, cuál es mi público, para que podamos pensar cuál es el texto, cuál es el material que voy a llevar. Bueno, después el objetivo, los objetivos de mi clase. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Es trabajar solamente la lectura, la interpretación, o yo tengo la literatura y yo hago la interpretación y después ya sigo con otro tema? ¿Cómo es? ¿Cuáles son mis objetivos? Yo quiero trabajar solamente la lectura, yo quiero trabajar la escritura, yo quiero trabajar el habla. Entonces, todo eso hay que pensar antes de trabajar con la literatura, ¿sí? El tema central, esto es muy importante. Cuando yo estoy pensando en mis clases, yo pienso, ¿cuál es mi tema central? ¿Qué quiero llevar para mis alumnos? Entonces, yo quiero hablar sobre tal tema. Entonces, yo voy a buscar cuáles son los autores que traen literatura, textos literarios con este tema. Bueno, ¿y cuál texto literario yo voy a llevar? Hay un montón de textos. Tenemos textos de todos los tamaños. Yo he traído hoy para ustedes los microcuentos que son muy cortitos y que no, podemos trabajar mucha cosa con una línea solamente. ¿Ves? Y los autores, esto es importante. No busquen textos de una persona, por ejemplo, que no sabes ni siquiera quién es, quién escribió. Entonces tenemos que buscar un autor que sea reconocido, que escribe bien, para nos basarnos de un buen texto. Perfecto. Además de esto, el nivel del idioma. Podemos trabajar, ¿ves? Un texto como este, que no necesita mucho, un nivel tan alto para que podamos leer, o podemos trabajar un autor más de textos más grande, ¿no? Y hoy en día no podemos dejar de pensar sobre cuáles son las herramientas digitales que vamos a utilizar en nuestras clases. Bueno, porque hoy en día no hay como huir de lo digital. Entonces, hay un montón, tengo que usar todas, cuáles yo utilizo y en qué momento. Bueno, y aquí tenemos lo que no podemos, que no se debe pensar para las clases de literatura. Primero, que literatura es difícil. A veces este pensamiento es porque no encontramos nuestro texto favorito o nuestros autores favoritos o que nos, por ejemplo, a mí me encanta muchísimo Galeano porque tiene un lenguaje más sencillo y que nos llama la atención. Bueno, literatura, y cuando yo digo Galeano más sencillo no es que sea que no tenga buenos textos, son maravillosos, pero para llevar las clases son buenos para leer, ¿ves? Y literatura para enseñar solamente gramática, no es así. Yo voy a llevar un texto de literatura y yo digo, mira, muéstrame cuáles son los verbos en presente y tal. No, puedes hacer eso, pero primero utiliza el texto, las palabras, como la escritura, la interpretación, lleva a tus alumnos a pensar y después tú puedes
hasta utilizar ejemplos del texto para la gramática. Perfecto. Y lo máximo de herramientas digitales para una clase más moderna. Entonces empiezo con una herramienta digital y sigo. No, no necesitas poner todo. Tienes que pensar en herramientas digitales, pero no necesita tu clase toda digital. ¿Ves? Sigamos. Y aquí tenemos la historia que hemos visto. Y, por ejemplo, este texto literario. ¿Qué actividades podríamos hacer con este texto? Ya hemos empezado con 2 imágenes. Podríamos, por ejemplo, trabajar tiras cómicas para la construcción de una tira cómica que yo traigo aquí como ejemplo. El Pixton, que podemos hacer incluso varias tiritas, perfecto. Tenemos el Google, que podemos hacer un mapa mental. Entonces, cuando lees el texto, ¿qué te pasa en la cabeza? ¿Cuáles son las informaciones que puedes traer para representar este microcuento? Y además de eso, el Medment, la lluvia de palabras. Perfecto. Entonces, espero que les guste lo que hemos hablado aquí y hasta pronto. Chao.